Bueno, vamos a continuar con este tiempo para nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, que sea Él dirigiéndonos. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en esta mañana. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Agradecemos por habernos traído el día de hoy, Padre, a este lugar para congregarnos, Padre, para oír de tu palabra, para poder aprender, Señor, para poder alabarte, glorificarte y exaltarte, Padre, con nuestras voces, con nuestras manos, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que seas tú obrando, Padre, que esta palabra sea palabra tuya y no de humana sabiduría, que esta palabra provenga de ti, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, Señor, rearguyéndonos de pecado, de justicia, de juicio, Padre, para que así, al volver al Señor Jesucristo por su iglesia, nos haya listos, preparados y ataviados para ti, y podamos entrar en ese reino celestial sin mancha, sin enmendadura, Padre amado. Gracias, Señor, te damos, ponemos nuestras vidas nuevamente en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 18 al 20. Primera de Juan 5, 18 al 20. Primera de Juan 5, versículo 18 al 20. Amén. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. La gloria para nuestro Padre Celestial. Amén. Con esta palabra y que sabemos que el Señor Jesucristo es la vida eterna. Entonces, algo muy claro que quiere dejar el apóstol Juan con esta palabra de Dios es que, y nos ha hablado repetidas veces, ¿no? Esto ya lo habíamos visto incluso en algunas prédicas y en este libro que hemos estudiado en Primera de Juan, y nos ha hablado de muchas maneras porque el Señor quiere que entendamos. El Señor quiere que comprendamos que el creyente no practica el pecado. Amén. El creyente no practica el pecado. Somos redimidos del pecado por medio de la gracia de Dios, por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sabemos que nadie puede decir que no ha pecado. El que diga que no ha pecado es mentiroso. ¿Sí? También sabemos que nadie puede decir nunca más voy a pecar. Y nadie puede decir, ahorita incluso en Cristo no puede decir que no peca. Nadie lo puede decir, ¿por qué? Porque sería mentiroso y ahí ya estaría pecando. Juan no nos habla de que nunca más vamos a volver a pecar, ¿sí? Pero lo que habla en esta es el que practica el pecado. En alguna vez lo he explicado, luego lo explico. En que esa palabra práctica quiere decir de algo que se hace repetidamente, como el que practica un deporte, como el que practica el ciclismo. Todos los días y continuamente está entrenando, practicando ciclismo, montando en bicicleta de un lado para otro. Practica el ciclismo, ¿verdad? Que practica el fútbol igualmente, o el básquetbol igual. Siempre está con ese deporte, hágale y hágale y hágale. De esa manera, entonces de eso es que nos habla el Señor en esta mañana, de la práctica del pecado, que es lo que nosotros no debemos hacer.
tal vez nosotros resbalemos, claro que sí. Como hijos de Dios puede que pequemos, ¿sí? Que resbalemos y vamos a pecar en ocasiones, claro. Y esto no va a hacer que nos quitemos de la salvación, no, de ninguna manera, porque se trata de que no se vuelva un hábito en nuestras vidas el pecado. ¿Sí? De que tal vez de vez en cuando, por aquí lo llevo digo, digamos una mentirilla, como dicen, no, que la mentirita piadosa, eso es pecado. Que murmuremos de alguien, eso es pecado. ¿Sí? Y tal vez caigamos en eso, pero no se nos puede volver una práctica de estar murmurando y hablando de los demás, o estar diciendo mentiras todos los días, que sí, no, dígale que no estoy, no, que fui, que bueno, tantas cosas que a veces, y si nos damos cuenta y si nos analizamos, que continuamente estamos haciendo y es pecado. ¿Sí? Pero todo eso tiene que salir de nuestras vidas, todo eso tiene que cambiar. Y sí, no es un cambio de la noche a la mañana, sino es un proceso que hace el Señor. Y tal vez ahorita estamos hablando de esos pecados pequeños. Ante Dios no hay pecado grande ni pequeño, todo es pecado. Pero hay pecados que van en contra, más allá en contra de la palabra de Dios, como la fornicación, como el adulterio, ¿sí? Contra todos esos pecados sexuales, que todos los pecados son aborrecibles ante los ojos de Dios también. Pero como les decía, puede que el Hijo de Dios caiga, pero se puede levantar. Y ahí está el Señor para levantarnos. Ahí está el Señor para recogernos, ayudarnos, darnos fuerza a levantarnos. Eso sí, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y presentarnos delante de Él y pedirle perdón por nuestros pecados. Y de esa manera Él nos restaura. Y una cosa es que uno llegue y está con su traje blanco, ¿no? Porque cuando reconocemos al Señor Jesucristo es como si espiritualmente tuviéramos un traje blanco siempre. Y va uno por la calle y se resbala y llegó y se ensució, ¿verdad? Ay, me ensucié aquí y me salpiqué. Pasó el carro y me salpicó. Eso es una cosa diferente al estar como los cerdos revolcándose en el lodo, que termina completamente sucio después de que lo han lavado. ¿Sí? Es ahí donde está la diferencia entre las personas del mundo que tal vez en el mundo se acostumbra a vivir del pecado en pecado. Es diferente a los que ahora somos creyentes, que tal vez nos ensuciemos, pero nos levantamos, nos limpiamos y seguimos en el camino del Señor. Amén. Entonces, como les mencionaba, puede que el Hijo de Dios se ensucie, pero eso lo hace sentir incómodo. Esa mancha en su ropa lo hace sentir incómodo y lo hace buscar de Dios, buscar el perdón de Dios. Lo lleva a un arrepentimiento genuino y a una fe en Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Y lo dice la palabra. Y por eso lo dice, porque Él es fiel y justo. Pero si nosotros vivimos practicando el pecado, Él también es fiel y justo. Y Él se va a dar cuenta. Y Él va a reconocer cuando estamos fabricando el pecado, practicando el pecado y cuando realmente hemos caído resbalados por alguna circunstancia. Nosotros no practicamos el pecado, eso debe quedar muy en claro en nuestras vidas. El que practica, como les decía, algo es continuamente está en esa cuestión. Y cuando pecamos, eso nos debe doler, ¿sí? Nos debe ofender, nos debe lastimar nuestro corazón, nos debe entristecer, porque eso nos debe hasta definir realmente el pecado, porque el creyente no puede convivir con el pecado. ¿Sí? Como dice la palabra de Dios, la luz no puede convivir con las tinieblas. Y nosotros ahora somos luz en Cristo Jesús, y no debemos convivir con las tinieblas. ¿Amén? A veces la gente suele deprimirse o lastimarse por alguna cosa en su vida, algo que considera valioso, ¿sí? Pero no hay ninguna cosa más valiosa ahora estando en Cristo Jesús que la salvación.
No hay ninguna cosa más valiosa que la santidad. ¿Sí? Y nos debe doler y nos debe hacer poner tristes cuando pequemos. Amén. Porque si no es así, si no nos ponemos tristes, si no hay algo así, si no está el Espíritu Santo redarguyéndonos diciendo, oiga, pecó, oiga, dijo algo, oiga, dijo esto, hizo esto, miró esto. Si no hay eso, realmente debemos analizarnos. Y pues si no fuera por eso, sino que es por lo bueno que es Dios, que en su misericordia es tan grande que nos perdona, ¿sí? Y que tenemos promesas que aún si nos arrepentimos genuinamente, le confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Para limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de aquello que nos hemos ensuciado en nuestras vestiduras blancas. Amén. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 119, por favor. ¿Lo leemos todo? No. Pero vamos a leer el versículo 2 y 3, Salmo 119, 2 y 3. Amén. Amén. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen inequidad los que andan en sus caminos. Amén. Ahí lo dice, no hacen inequidad los que andan en sus caminos. Y bienaventurados los que guardan sus testimonios, los que guardan el testimonio, que es la conducta. ¿Sí? Cómo nos conducimos en esta tierra, y mientras estemos en esta tierra debemos dar buen testimonio. No solamente para los ojos de Dios, sino para los ojos de los demás, que son los que van a creer en el Señor Jesucristo cuando nos ven que decimos, no, es que yo soy cristiano, pero voy a la cantina, voy a la borrachera, voy a fumar, voy a hacer todo con ellos mismos que no son creyentes. Y es ahí cuando se daña el testimonio de los que dicen ser cristianos, y es ahí donde realmente nosotros debemos obrar de la manera correcta delante de los ojos de Dios y para el beneficio de los demás, para que los demás también vean ese arrepentimiento, vean esa vida cambiada, vean lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y quieran también tener eso en las suyas. Entonces debemos ser esforzados y valientes cada día en nuestras vidas. Cuando sea el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, cuando venga el Señor Jesucristo por nosotros, que cuando el Señor quiera cambiar nuestro cuerpo, un cuerpo glorificado, que no tenga mucho que hacer, sino que ya hayamos avanzado en los caminos del Señor, que ya vayamos más allá de lo que tenga que cambiar el Señor, sea poco. Y siempre va a haber algo que falte, pero de ahí que nos esforzamos y somos valientes hasta ese día. Y seremos y somos bienaventurados, ¿verdad? Si resistimos, si no practicamos el pecado, si nos alejamos de las tentaciones. Nos recuerdo en esa pesca de ese poco alejarnos de las tentaciones innecesarias, porque a veces nosotros mismos nos buscamos el propio mal, como dice la palabra. A veces sabemos que si vamos a hablar con esa persona, que si le contestamos del WhatsApp, o que si vamos con fulanito a la tienda, o que si hacemos o nos juntamos con la hermanita que le gusta el chisme, con la vecina que le gusta el chisme, entonces sabemos que vamos a pecar, y que aún vamos y no, voy a ir, pero no voy a pecar, no voy a decir nada, voy a ir, pero no, es ahí donde debemos dejar esas tentaciones innecesarias, que realmente van a terminar afectándonos y haciéndonos pecar. El pecado no es y no debe ser nuestro estilo de vida, ¿sí? Nuestro estilo de vida debe ser ahora transformado, debe ser para la gloria de Dios, y con todo lo que hagamos le demos la gloria a Dios. Tal vez antes de conocer de Cristo ese era nuestro estilo de vida, ¿verdad? Las discotecas, tal vez las cosas que
que no eran correctas, incluso hasta las drogas, los vicios, el cigarrillo, ¿sí? El alcohol, todas esas cosas tal vez es un estilo de vida en el mundo, ¿verdad? Pero ahora en Cristo eso debe cambiar. No podemos tener esas mismas costumbres, porque si no debemos analizar nuestro corazón, porque hasta nuestro corazón debe cambiar a causa de Cristo. Debemos tener un corazón como el de Cristo, semejante al de Cristo. Debemos ser transformados cada día más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Volviendo ahí al libro de Primera de Juan, al capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. O sea, esto ya lo habíamos leído en alguna oportunidad, hace poco en una predicación, y aquí en el versículo, en el capítulo 3, pero vuelve y nos lo repite hoy en el capítulo 5. ¿Sí? Y nos habla de lo mismo, que el que practica el pecado no es nacido de Dios. ¿Y cómo es que ahora nosotros somos nacidos de Dios, verdad? Porque lo dice la palabra, que cuando creemos en el Señor Jesucristo, nos hace ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, pues nacemos de Dios. ¿Sí? Y no podemos practicar el pecado. ¿Sí? Debemos luchar contra el pecado. El motivo por el cual ya no practicamos el pecado es que la simiente de Dios está en nosotros. ¿Sí? La simiente de Dios está en nosotros. Hemos sido sellados con su Santo Espíritu. ¿Sí? Él nos ha dado las armas, el anticipo del reino celestial, es del Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros. Amén. Y como ahora mora en nosotros, hay que eso. Que el anticipo del Espíritu Santo es de que nos guarda, nos redarguye. ¿Sí? Él nos redarguye de pecado, de justicia. ¿Sí? Él es el que nos convence. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, vengamos a la iglesia. Como dice la palabra, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos esforzarnos y ser valientes para venir a la iglesia, porque es en la iglesia donde estudiamos la palabra. Y realmente debería ser todo tiempo, realmente debería ser, porque a la iglesia venimos, si podemos venir los domingos, venimos los domingos 2 horitas. Si podemos también venir el miércoles, son otras 2 horitas, hora y media, entonces ahí ya casi que 4 horas. Y el resto del tiempo que... Y el día tiene 24 horas, y son 7 días a la semana, y el resto del tiempo debe ser una comunión con Dios. Es como, se compara eso como una relación de, por ejemplo, de novio o de esposos. ¿Sí? La comunión no se puede hacer, o la relación no se puede fortalecer con 4 horas a la semana, o con 2, y solamente venimos los domingos. Tiene que ser algo de continuo para fortalecer esa relación. Y así mismo debe ser nuestra relación con Dios. Todos los días, de domingo a domingo. Y en oración así sea, empezar con 5 minuticos, eso es lo que debe hacer nuestra comunión con Dios. 5 minutos, 10 minutos, ahí va avanzando, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24. No, en realidad las 24 horas del día, por lo menos cuando estemos despiertos, nuestra comunión debe ser con Dios siempre. De que, ay, Dios, ayúdame, voy a hacer esto, ayúdame, Señor, ¿sí? O que Dios siempre esté en nuestros pensamientos. No voy a hacer esto porque sé que no le agrada a Dios, no voy a decir esto porque no le agrada a Dios, y de esa manera nos vamos fortaleciendo. Amén. Porque con eso fortalecemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y el Espíritu Santo nos redarguye del pecado, nos advierte tanto antes de pecar como muchas veces después, porque a veces lo ignoramos.
¿sí? Porque a veces también no nos damos cuenta en el momento de lo que acabamos de decir, estábamos pecando, estábamos tal vez ofendiendo a alguien. Tal vez no decimos las groserías que acostumbran a decir en el mundo, pero tal vez decimos palabras o cosas que ofenden a las personas. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces no queremos escuchar al Espíritu Santo, o simplemente lo ignoramos y nos hacemos como que, no, sé que es pecado, pero lo voy a hacer porque quiero hacerlo, ¿sí? O porque me conviene hacerlo, supuestamente. Pero realmente hay el pecado, no debemos ignorar al Espíritu Santo, porque Él siempre nos va a advertir, siempre va a querer que evitemos el pecado, que evitemos la tentación. Y Él siempre tiene que dar en nosotros por lo menos la sensación de que la embarramos, de que hicimos algo incorrecto, de que no debía haber dicho eso, que no debía haber hecho eso, ¿sí? Y si no está, es donde debemos analizarnos. Eso sí, cabe notar que debemos estar atentos, ¿no? Si cuando por algún motivo cometemos o notamos que en nuestra vida hemos pecado y hemos hecho cosas y nunca ha habido un reargüimiento en el corazón, o no ha habido como esa alerta, debemos analizarnos porque tal vez estamos lejos de Dios y pensamos que estamos ahí. Y tal vez no hemos nacido de nuevo como pensamos. ¿Sí? Y ahí donde debe ser que cuando nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y al morar el Espíritu en nosotros, nos debe rearguir del pecado. Pero solo si también lo fortalecemos, ¿verdad? En oración, en comunión con Él. Nosotros no practicamos el pecado porque por medio del Espíritu Santo que Él habita ahora en nosotros, ya no somos de este mundo. ¿Sí? Por medio del Espíritu Santo ya no somos de este mundo. Ya el mundo no nos arrastra al pecado. ¿Sí? Ya las cosas tal vez del mundo que pueden ser agradables para el mundo ya no son agradables para nosotros si se trata de pecado. Alguien podría decir, no, pues qué agradable es para el mundo, por ejemplo, ir a una discoteca y estar allá, eso puede ser agradable para el mundo, pero para nosotros ya no debe ser agradable. O que sea la discoteca más famosa que antes en el mundo queríamos ir y ahora que somos creyentes, pues está la oportunidad de ir, no debemos ir. O sea, debemos pensar y ver que lo que es agradable para el mundo no puede ser agradable para nosotros. Y sí, que estamos en este mundo, que tenemos necesidad de las cosas de este mundo, que tenemos necesidad de trabajar y convivir con las personas del mundo, sí, pero es diferente a mirar esas cosas del pecado. Y solo el Señor nos da fuerzas para continuar cada día. Pero ahora es Dios el que guarda nuestro corazón, el que guarda nuestros pasos. Y es Dios el que nos da esos valores y principios para someter nuestra carne, para ser fuertes, para poder continuar. ¿Sí? Es el que nos convence del pecado y nos da las fuerzas, y es más, es Dios el mismo que nos santifica, que nos purifica cada día. Y es por Dios mismo que podemos resistir el pecado, si tenemos comunión con Dios. Es por Dios y su Santo Espíritu que nos guía cada día. Porque realmente si fuéramos sinceros por nuestras propias fuerzas, estaríamos en la inmunda, como dicen. ¿Sí? Estaríamos mal. Si fuera por nuestras propias fuerzas, estaríamos en el pecado, estaríamos en las cosas que no nos convienen. Ya estaríamos enlodados como los cerditos, ¿sí? Que se revuelcan en el lodo, los sacan, los bañan y no los han terminado de sacar cuando se escapan y otra vez al lodo de embarrarse. Y esa es su naturaleza, pero ahora no es nuestra naturaleza. Y tal vez antes de que estábamos en el mundo era lo que se acostumbraba a hacer, pero ahora en Cristo Jesús no es lo que debemos acostumbrar a hacer.
Ahora Juan en el mismo versículo que leíamos en el versículo 18 nos dice que los hijos de Dios, los que no practican el pecado, los que han nacido de Dios, son guardados del maligno. Cuidado, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. He ahí la maravillosa promesa del Señor para nuestras vidas. Que el maligno, que el diablo no nos toca, no puede hacer nada contra nosotros. Al ser de Dios implica ser protegidos por Dios, guardados por Dios, propiedad de Dios, pasando a ser propiedad de Dios. Ya estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía cambia, ya no somos de este mundo, sino nuestra ciudadanía es celestial. Amén. Entonces, de esa manera implica que el diablo no nos toca. No nos puede dominar, no nos puede mandar a sus demonios para que nos posea. El diablo ya no nos puede manipular, ya no puede manipular nuestras vidas, ya no puede llevarnos por donde él quiera. El diablo ya no manda en nosotros ni sobre nosotros. Porque ahora tenemos otro Padre, porque ahora tenemos a Cristo en el corazón, porque ahora somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. ¿Sí? Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. En el libro de Colosenses, capítulo 2, por favor. Colosenses. Capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2:15 dice así: y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesucristo ganó. Esta es la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Y ganó sobre las tinieblas. ¿Sí? Jesús ha derrotado a nuestros enemigos. ¿Sí? Por eso estamos seguros solo en Él, en el Señor Jesucristo. Por eso es que Él ya venció y ahora nos hace vencer. Ahora volvamos a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Nuevamente. Amén. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, deshacer las obras del diablo. Jesús nos tomó de las garras del maligno, ¿sí? Y nos reclamó para Él. Ahora somos de su propiedad y somos protegidos por Él. Y esa es nuestra gran esperanza, que Dios protege a los suyos, que Dios protege a sus hijos, que Dios nos protege. Amén. Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 19, versículo 13 al 16. En Hechos 19. Hechos. Sí, Hechos. Hechos capítulo 19. Cuando escribí ahí, ojalá no me equivoqué. Cuando puse la inicial. Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16.
Dice así la palabra de Dios. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tremendo lo que es jugar con las cosas de Dios, ¿no? Y mucho más pretender enfrentarse a demonios que realmente no es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. O sea, y es algo muy importante que dice acá. Dice que los demonios respondieron que conocían a Jesús, ¿sí? Y decían: sabemos quién es Pablo, pero ¿y vosotros quiénes sois? Preguntaban los demonios. Y vea que eran 7 hombres que estaban ahí contra uno solo que tenía el espíritu malo. Y ese espíritu ese hombre los dominó a los 7 y los sacó desnudos y corriendo de ese lugar. Dios guarda de los que son suyos. Dios nos protege a los suyos. Ellos ni siquiera sabían quién era Jesús, porque decían: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Pablo predica de él, pero no he escuchado bien las predicaciones, no sé ni de qué habla. Entonces es ahí donde ni siquiera sabían ellos mismos quién era Jesús. Y querían usar el nombre de Jesús para algo que no convenía. Y dice que son exorcistas ambulantes. O sea, tremendo eso, ¿no? Todo eso pasó porque era gente que no era protegida por Dios. Sí, porque no creían en el Señor Jesucristo. Por eso no eran protegidos por Dios. No eran de Cristo. Jugaron con el reino de las tinieblas y perdieron. ¿Sí? Pero ojo, esto manifiesta y evidencia que los que somos de Cristo nos conocen. ¿Sí? Somos reconocidos, no solo en este mundo, sino en el otro. ¿Por qué? Porque conocen a Jesús. ¿Sí? Y si somos realmente de Cristo, nos conocen. Nosotros estamos protegidos del maligno por Dios. El Dios del que nos protege es Cristo, el que venció ya, y es el que guarda a nosotros también. Volvamos un momentico ahí aquí a primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5, 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, recuerden que al diablo se le dio la potestad sobre todo. A Adán y Eva pecaron. A ellos en ese momento entró el pecado en la humanidad, y desde ese entonces hasta el pecado es hereditario, ¿sí? Por decirlo de esa manera. ¿Sí? Nacemos con esa naturaleza pecaminosa, que esa naturaleza es la que cambia el Señor Jesucristo. Cuando lo reconocemos como Señor y Salvador y el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, cambia esa naturaleza, somos nuevas criaturas. Pero el mundo que no tiene a Cristo, pues está bajo las garras del maligno, ¿sí? El mundo está bajo el maligno, dice acá. O sea que el mundo no tiene esa protección, no tiene esa ventaja, ¿sí? ¿Quién es del mundo? Pues son las personas que no creen en el Señor Jesucristo, ¿sí? Que no lo han reconocido como Señor y Salvador. Ese es el mundo. Entonces Satanás tiene la capacidad temporalmente sobre el mundo para hacer cosas y obrar a su manera, pero todo bajo el permiso de Dios.
Dios le pone límites, ¿sí? Y a los que somos hijos de Dios, del maligno no los toca, dice la palabra de Dios, ¿sí? Eso sí, todo bajo la protección de Dios, pero Dios también puede permitir al diablo cosas en nuestras vidas, ¿sí? Y en la voluntad de Dios y bajo los propósitos de Dios, ¿sí? Eso no hay que desconocerlo. Eso le pasó a Jacob. Sí, conocemos la historia de Job, perdón. Le pasó a Job, conocemos la historia de Job, que Job pidió para zarandearlo. Incluso el mismo Pedro, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo le dijo, Simón, Simón, Satanás nos ha pedido para zarandearlos, compartirlo, ¿sí? Pero Jesús también le dijo, Jesús no le dijo que no lo iba a permitir. Jesús lo que dijo, pero yo he rogado por ti para que no te falte fe, para que la fe no te falte, le dijo el Señor Jesucristo. O sea, ¿qué pasa? Que sí pueden haber ocasiones donde debe Dios permitir zarandearnos, ¿sí? Pero todo bajo el permiso de Dios y hasta los límites que Dios te ponga, ¿sí? ¿Por qué? Pero eso siempre debemos tener en mente, que a pesar de eso, Dios protege a los que somos de Él, porque somos de Él, somos protegidos por Él, por la obra del Señor Jesucristo, por la victoria que Él ya tuvo en la cruz, es que somos protegidos. Y puede sonar algo contradictorio, pero si somos hijos de Dios, si hemos sido nacidos de Dios, si hemos sido nacidos de nuevo, Él nos guarda y el diablo no nos puede tocar, a menos que el Señor lo permita para nuestro beneficio. Amén. Voy a leerles aquí un segundito para que no vayan a buscar en el libro de Job. En el libro de Job, un segundo. Job capítulo 1, si lo quieren notar, Job 1, 12. Job 1:12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. O sea, Satanás buscando la forma de hacerle daño a Job, porque veía que había un varón sobre la tierra llamado Job, dice en el versículo 1, y era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Ese era Job. Y a pesar de eso, Satanás quería tener influencia, quería dañarle, y Dios, para demostrarle quién era Job, lo permitió. ¿Sí? Y dice que fue quitado todo. ¿Se recuerdan esa historia? A él le fue quitado todo: los hijos, el dinero, las riquezas, que tenía muchas riquezas, muchas cosas, pero ve ahí que Dios le dijo al principio que no lo tocara. Ya después Satanás empezó a decir, no, pero eso es porque todavía tienes salud, y cuando no tengas salud verás cómo Él reniega de ti. Y Dios permitió que fuera afectada su salud, ¿verdad? Y ahí que Job se mantuvo firme, ¿sí? Y hasta el final, y salió victorioso, y a pesar de las circunstancias nunca renegó de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer, es un ejemplo de vida, es un ejemplo para nosotros. Y al final le fue restituido, y mucho más de lo que tenía, ¿sí? Muchas posesiones más, muchas cosas, muchas bendiciones más, pero solo porque se mantuvo firme delante de Dios en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades. Y tal vez nos falte el trabajo, nos falte el dinero, nos falten cosas materiales de este mundo, nos falte incluso la salud, pero si permanecemos firmes en Dios, firmes, somos más que vencedores. Amén. Y sin importar, si morimos, de morir es ganancia, debemos tener eso en mente, ¿sí? Todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien, como dice la palabra, y Dios nos protege, y la gloria es para Dios. Amén. Y está claro que como vimos, Satanás tiene límites, ¿sí? No pudo obrar de la manera que quería en la vida de Job, pero pudo
hacer ciertas cosas con el permiso de Dios, pero Dios le pone límites, ¿verdad? Y lo que debemos hacer es vivir para la gloria de Dios, pedirle a Dios que nunca permita eso, y si lo permite, pues que nos saque victoriosos. Amén. Amén. Y sabemos que Dios nos ha librado de muchas cosas y nos seguirá librando. Amén. Y sabemos que por medio de Cristo, porque Cristo ya venció en la cruz a Satanás y su demonio, es porque nosotros ahora somos vencedores. Y sí, que a veces nos pasan cosas, pero Dios tiene un propósito en nuestras vidas, con lo que Él nos permite vivir, con todo nos enseña, y todo es para nuestro propio beneficio. Amén. Todo es para que aprendamos a depender de Él, porque cuando a veces se ve nuestra economía con dificultad, nos quedamos sin trabajo, pasamos circunstancias, es porque a veces ponemos nuestra mirada en el sueldo, en el trabajo, en las personas, y no en Dios. Y decimos, no, es que yo tengo esto por el trabajo, y es el trabajo el que me da sustento. No, es Dios el que me da sustento por medio del trabajo. Es Dios el que nos ayuda. Amén. Y Dios tiene un propósito, y todo es para nuestro bienestar. Como vuelvo y repito, como dice la palabra de Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Y tenemos que tener eso presente. Los que somos de Dios, hijos de Dios, Dios nos guarda y nos protege, incluso del maligno. Amén. Ahora Juan nos dice que hemos sido libres por Cristo, por el mismo Señor Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Le damos otra vez del versículo 20. Y la verdad nos hace libres, como dice la palabra. Y 1 Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, o sea, al Señor Jesucristo. Y estamos en el verdadero, estamos en el Señor Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Jesucristo nos ha hecho la obra para que lo conozcamos a Él mismo. Amén. Porque si Jesús no hubiera venido y no nos hubiera dado a conocerlo a Él, ¿sí? No lo hubiéramos conocido, y si no lo hubiéramos aceptado en el corazón como Señor y Salvador, seguiríamos bajo las garras del maligno, seguiríamos bajo el poder del maligno. Pero ahora Él nos hizo libres. Amén. Por medio de esa obra redentora, ahora somos libres de todo esto. ¿Sí? Ahora somos nacidos de Dios, ahora no practicamos el pecado. ¿Sí? Dios nos guarda y el diablo no nos toca, como dice la palabra. Sí, solo sí, seguimos su palabra. Sí, solo sí, tenemos comunión con Él. O sea, sí, solo sí, realmente creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te agradecemos tu amor, tu misericordia, te agradecemos tu palabra en esta mañana. Agradecemos, Señor, que hasta este día nos has ayudado, nos has guardado, nos has protegido, como dice tu palabra. Y tal vez hemos pasado por dificultades, por pruebas, por situaciones, incluso por consecuencias del pecado, pero nos has sacado victoriosos, Señor, y te agradecemos, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por las cosas malas que aún hacemos, pensamos y decimos, Señor. Y ayúdanos, Padre, para no practicar el pecado. Redargúyenos siempre, Señor, del pecado, Padre, que vayamos a cometer o que hayamos cometido, para poder presentarnos delante de ti y pedirte perdón. Ayúdanos y fortalecenos cada día más para ser transformados y cambiados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Danos, Padre Dios Todopoderoso, el valor y las fuerzas para continuar. Sabemos que tú tienes un propósito en nuestras vidas, y un propósito con todo lo que nos permite vivir. Y ahora sabemos, Señor, que nos guardas, nos cuidas, Señor, incluso del maligno nos proteges, Padre, y te agradecemos. Y te pedimos que así mismo obres en nuestras familias, en nuestros allegados, en nuestros conocidos, que nos muestres el camino que es el Señor Jesucristo, Padre amado, que nos muestre la verdad, que nos muestre esa victoria que ahora nosotros sabemos que tenemos por medio de Cristo Jesús, pero también la anhelamos para nuestros allegados, para nuestros familiares, Padre. Que la gloria y la honra siempre sean para ti, Padre, hoy y siempre en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.